Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con la clase de hoy, miércoles 10 de marzo de 2021 de matemáticas de tercero de secundaria. El tema de hoy es función coseno 2 y esto con base a la información de Aprende en Casa de la SEP. ¿Cuál es el aprendizaje esperado? Resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. El énfasis dar sentido y significado a la función coseno. Bueno, pues nosotros hemos analizado las funciones trigonométricas seno, ahora vamos a analizar la función trigonométrica coseno. La función coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, estas funciones trigonométricas se aplican para triángulos rectángulos. Esos triángulos rectángulos, pues como sabemos, tienen su lado más largo, que es la hipotenusa, y que los catetos van a hacer los lados más cortos, pero esos reciben nombres de cateto adyacente y cateto opuesto, pero va a depender mucho del ángulo de referencia. Por ejemplo, si me dan el ángulo de referencia aquí entre la hipotenusa y el lado AB, bueno, pues este pasaría a ser el cateto adyacente y este pasaría a ser el cateto opuesto porque se encuentra frente al ángulo de referencia. Pero, por ejemplo, si me dieran aquí el ángulo de referencia este que fuera alfa, entonces ahora este pasa a ser cateto adyacente y este pasa a ser cateto opuesto. Entonces todo va a depender del ángulo de referencia que me estén dando. Hay que recordar también que la hipotenusa, a pesar de ser el lado más largo del triángulo rectángulo, también se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. Pues bueno, nos vamos a centrar en esta función trigonométrica en la clase de hoy, que es coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a empezar con este primer ejercicio. Dice, un poste telefónico de 6 metros se fija desde su extremo al piso con un cable de acero de 8 metros. ¿Cuál es la medida del ángulo que forma el cable y el poste? Bueno, pues aquí me está pidiendo calcular el valor de este ángulo que se forma a partir de la altura del poste y del cable de acero que se fija o que se utiliza para fijar el poste. Entonces, como me están dando este ángulo que me piden calcular y tengo esto conocido que sería este lado y conozco el valor de lo largo del cable, observo que se forma un triángulo rectángulo y que conozco este lado que sería el cateto adyacente y la hipotenusa. Bueno, pues se trata de un triángulo rectángulo. Respecto al ángulo alfa, el cable representa la hipotenusa y el poste es el cateto adyacente al ángulo alfa y el piso su cateto opuesto. Por lo tanto, como conocemos el valor del cateto adyacente y de la hipotenusa, pues vamos a utilizar la función coseno, que nos dice que coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería igual a 6 sobre 8. Como yo quiero hallar el valor del ángulo, del ángulo alfa, voy a pasar este coseno del otro lado para despejar y pasaría como coseno inverso. Entonces el valor del ángulo alfa va a ser igual a coseno inverso de 6 octavos. Si yo lo meto en mi calculadora, oprimo la tecla Shift y oprimo la tecla coseno. ¿Por qué? Porque aquí viene esto que dice coseno inverso. Entonces se activa el coseno inverso, se abre paréntesis, meto la operación de 6 entre 8, cierro paréntesis y oprimo signo de igual. Esto me va a dar 41.4 grados. Pero si yo lo quiero pasar a minutos y con sus respectivos segundos, voy a oprimir esta tecla, obteniendo como resultado que el ángulo alfa mide 41 grados, 24 minutos con 34.64 segundos. Vamos a ver otro ejemplo. Concurso de viejos. Eduardo Galeano. Hace algunos milenios, año más, año menos, el jaguar, el perro y el coyote estaban compitiendo. ¿Quién era el viejo más viejo? El más viejo iba a recibir en premio la primera comida que encontraran. Desde la colina, un carro destartalado avanzaba tambaleando.
cuando de él cayó una bolsa llena de tortillas de maíz. ¿Quién merecía ese tesoro? ¿Cuál era el viejo más viejo? El jaguar dijo que él había visto el primer amanecer del mundo. El perro dijo que él era el único sobreviviente del diluvio universal. Y el coyote no dijo nada porque tenía la boca llena. Realiza el siguiente ejercicio a partir de esos tres personajes. Supón que el jaguar y el perro molestos se alejan del coyote. Sus posiciones finales forman un triángulo rectángulo, del que se requiere conocer la medida del ángulo alfa que describe el coyote al recorrer con la mirada del jaguar al perro. Entonces, aquí observamos que al distanciarse se formó un triángulo rectángulo que tiene una distancia de C a J de 16.804 metros y de C a P de 18 metros, formando un ángulo alfa. Bueno, pues nos piden determinar este ángulo alfa y pues vamos a encontrarlo a partir de la función trigonométrica coseno. ¿Por qué? Porque conozco el cateto adyacente que es de 16.804 metros y la hipotenusa de 18 metros. Por lo tanto, al sustituir los valores de coseno de alfa, el cateto adyacente sería 16.804 entre la hipotenusa de 18. Al aplicar esto en la calculadora, voy aquí a despejar el coseno de alfa. Voy a quitar el coseno, lo voy a pasar del otro lado, pasa como coseno inverso. Y esto para encontrar el valor del ángulo. Entonces, con mi calculadora, oprimo la tecla Shift, la tecla coseno, me aparece coseno inverso y meto la operación 16.804 entre 18. Al oprimir el signo de igual me va a dar 21.01. Y si oprimo la tecla de aquí, obtengo que son 21 grados con 1 minuto y 14.31 segundos. El resultado que nos piden del valor del ángulo alfa. Muy bien, a partir de estos dos ejemplos ya podrás resolver este ejercicio. Una escalera de 3 metros de largo se recarga en una pared. Sabiendo que el pie de la escalera está a 1.5 metros de la pared, determina la magnitud del ángulo que forma el piso y la escalera. Entonces, a partir de los datos que nos dan aquí, del ángulo que se forma con respecto a la distancia que se pone la escalera y su altura, pues bueno, calcularlo. ¿Cuánto vale el ángulo alfa? Sabes que si tienes alguna duda o pregunta me puedes escribir al número de WhatsApp. Saludos y que tengas un excelente día. Buen trabajo y muchas gracias.